Bienvenidos de nuevo a todos. Hoy nos acompaña el Comodoro de la Marina Real Británica, Steve Jermey, que estuvo al mando de buques de guerra en la Quinta Escuadrilla de Destructores y en la Fuerza Aérea Naval Británica. También ocupó cargos como el de director de estrategia en la Embajada Británica en Afganistán. Además, recomiendo encarecidamente su Substack. He dejado un enlace en la descripción. Así que Steve, muchas gracias de nuevo por volver al programa. Sí, es un placer volver a hablar contigo, Glenn. Siempre disfruto de nuestras conversaciones y parece que nuestras distintas experiencias se complementan de una forma muy útil. Estoy de acuerdo. Bueno, quería preguntarte un poco sobre la guerra de Ucrania. Está tomando una dirección interesante. Bueno, yo diría que se está descontrolando. Es decir, la OTAN está escalando al parecer de forma importante. Pero si escuchas a nuestro establishment político y mediático, nosotros, es decir, la OTAN, aparentemente ni siquiera somos parte de la guerra. Así que tengo la sensación de que estamos caminando sonámbulos hacia un desastre. Pero ahora también vemos el potencial de que la guerra con Irán y la guerra de Ucrania se fusionen, de hecho. Y la propia guerra parece centrarse cada vez más en objetivos económicos, principalmente la energía, pero también las rutas marítimas. Y sí, me preguntaba, es una pregunta un poco amplia, ¿hacia dónde crees que nos dirigimos? Porque la guerra sigue. De nuevo, lleva 4 años y medio, pero continúa cambiando de carácter. Sí, creo que puedo empezar, y quizá me equivoque en esto, Glenn, ya veremos, a vislumbrar las últimas estribaciones de la guerra y las posibles formas en que podría terminar, que podemos analizar un poco. Pero empiezo a preguntarme si quizá veamos 2027 como el año en que la guerra entre Rusia y Ucrania llegue a su fin, y de nuevo posiblemente por razones muy parecidas. Pero en cuanto a la situación actual, creo que tienes razón. Me preocupa la forma en que la OTAN está escalando el conflicto mientras finge que no forma parte de la guerra. Quiero decir, claramente forma parte de la guerra en la medida en que está proporcionando armas. El E3 en particular, es decir, Reino Unido, Francia y Alemania, está liderando el envío de armas con capacidad de ataque de largo alcance contra territorio ruso. Y lo están haciendo, creo yo, suponiendo que Rusia no responderá. Y esa no es una muy buena forma de planteárselo. Creo que uno de los problemas es que los europeos, y de hecho Occidente en general, no han hecho lo que el general von Clausewitz siempre decía que debía hacerse: comprender adecuadamente la naturaleza de la guerra. Creen que la guerra, de algún modo, se ha convertido en una negociación, porque se han dejado llevar por un relato político. Los objetivos de Occidente han ido cambiando constantemente y son distintos según a quién preguntes. Mientras que los objetivos de los rusos están claros. Para ellos se trata por completo de una guerra existencial. Y en esa guerra existencial, lo que más les interesa es la seguridad de Rusia. Para los europeos, las cosas están cambiando mucho. Para los estadounidenses también están cambiando mucho. Hemos visto Extending Russia, el estudio de Rand, que habla de la desintegración de Rusia. Hemos oído a Kaja Kallas hablar de la desintegración de Rusia. Pero no puedo evitar sentir que la forma en que Occidente está actuando ahora mismo consiste en ver la guerra como una negociación con armas. Y a medida que escalan, acabarán forzando a los rusos a volver a la mesa de negociación. Y creo que eso es un error, porque creo que los rusos, me da la impresión, han decidido que las negociaciones no merecen la pena. Lo han intentado. Los europeos han hecho algunas cosas especialmente desconcertantes. Bueno, no desconcertantes. Parecen cosas incompetentes, como celebrar 2 conferencias para poner fin a la guerra sin que esté presente uno de los beligerantes. Quiero decir, ¿cómo puede tener eso algún sentido? Pero creo que lo que me ha preocupado de la guerra, y volveré dentro de un momento a la situación táctica, es la escalada que implica, amenazando con disparar armas bastante grandes contra Rusia.
Y la cuestión es si los rusos responderán o no. También tenemos a los europeos diciendo, queremos estar preparados para la guerra en 2030. Y por esa razón escribí un artículo en mi Substack, creo que lo conoces, se titula La próxima guerra con Rusia, y en él planteé de hecho un escenario sobre cómo podría desarrollarse esa guerra. Y baste decir que no se desarrolla nada bien para Europa. Parto de la premisa de que los rusos destruyen las instalaciones de producción de las armas que los europeos están desarrollando. Acaban destruyendo esas instalaciones de producción en Europa. Y luego, por lo que puedo ver, es poco probable que los estadounidenses se sumen. El artículo 5 es bastante superficial. No obliga a nadie a ir a la guerra en nombre de quien quiera que esté siendo atacado. Un ataque contra uno es un ataque contra todos. Pero dicho esto, que ataquen a uno no significa que, por ejemplo, todo el mundo responda. Significa que cada uno hace lo que considera mejor. Y creo que si yo estuviera en España, por ejemplo, pensaría, no quiero tener nada que ver con esta guerra. Así que ya saben, el artículo 5 está muy bien. Pero creo que la cuestión real es aceptar ese escenario. Y quería plantearlo, porque todo el mundo habla de estar preparado para la guerra, pero nadie habla de cómo tendría lugar esa guerra. Y todo el mundo ha estado hablando de que el momento de la guerra sería en 2030. Pero nadie parece haber pensado que los rusos, si nos oyen hablar de prepararnos para la guerra y de estar listos para ella en 2030, no se van a quedar sentados tranquilamente hasta que estemos preparados para ir a la guerra con ellos. Quiero decir, seguro que responderán, pero creo que por lo que puedo ver, uno de los factores críticos de la guerra ahora mismo es la defensa aérea. De hecho, escribí otro artículo en mi Substack sobre los principios de la defensa aérea, porque has tenido a Ted Postal en tu Substack, Glenn. Soy un gran admirador de su trabajo. Y, básicamente, para los espectadores que no lo conozcan, es profesor del MIT. Supongo que será físico o ingeniero, pero viene a decir que los sistemas occidentales de defensa aérea son ineficaces. En mi trayectoria fui comandante de un destructor de defensa aérea. Así que es un campo en el que tengo experiencia. Y en el artículo expliqué cómo es realmente la defensa aérea. Es una batalla que se mueve muy rápido, y si el atacante logra saturar las defensas aéreas, resulta muy difícil responder. En este momento estamos en una situación en la que podemos derribar drones, podemos derribar misiles de crucero, no con una eficacia del 100% en ninguno de los dos casos, pero podemos derribarlos. Tenemos una eficacia limitada contra los misiles balísticos convencionales. Ted Postal cifra esa eficacia en torno al 3% para las baterías Patriot. Contra los misiles hipersónicos no tenemos ninguna defensa en absoluto. Así que, si juntas todo eso en un ataque de saturación, en esencia estamos indefensos. Y además, cualquier batería Patriot que enviemos a Ucrania queda prácticamente desperdiciada. Estoy seguro de que esta es una de las razones por las que Zelensky está hablando con Estados Unidos sobre algún tipo de alto el fuego en el aire. Y estoy seguro de que los rusos dirán que no. Quiero decir, ¿por qué iban a aceptarlo? Ahora mismo están ganando en el aire. Están dominando por completo las defensas aéreas ucranianas. Eso sí, por supuesto, tienen que preocuparse por los ataques en profundidad dentro de Rusia. Y también están ganando en el campo de batalla. Así que me parece que nos estamos acercando a una fase más decisiva de la guerra. Y si logramos superar la cuestión de disparar armas contra objetivos en lo profundo de Rusia, y sospecho que lo haremos, porque sospecho que al cabo de un tiempo, los europeos empezarán a decirse, los riesgos asociados a esto son demasiado grandes. Son demasiado grandes como para que podamos sostenerlos, por el daño que se haría a nuestras economías europeas si entráramos en guerra con Rusia, porque sería una derrota. Y empiezo a pensar, en realidad, que lo que probablemente pondrá fin a esta guerra, Glenn,
será la economía, como resultado de lo que está ocurriendo en el sector energético. Y Glenn, puedo hablar más de eso si quieres, Glenn. Sí, eso estaría bien, pero no dejo de pensar en cómo se está utilizando aquí la diplomacia, porque usted ha dicho que las negociaciones y la diplomacia en general han sido bastante deplorables. Y ahora se ve en las conversaciones sobre qué tipo de paz podríamos querer con los rusos. Dicen que nos gustaría tener limitaciones a los ataques aéreos, porque los rusos dominan en el aire, y ahora se habla de que quizá deberíamos recuperar el acuerdo del grano, o tener un alto el fuego en el Mar Negro. No dijimos eso hace 2 semanas, cuando los ucranianos estaban atacando barcos rusos. Pero en cuanto los rusos están bloqueando los puertos ucranianos, convirtiendo al país, de facto, en un país sin salida al mar, entonces queremos paz. Da la impresión de que cada vez la paz no es un fin en sí misma, siempre es un medio para un fin. Y un fin japtasno Rusiu. Este sinekai similiu Iran. And this has a lot of similarities to Iran. I mean, if we looked at Iran, Quiero decir, si miramos Irán, la guerra en Irán, las negociaciones se utilizaron de una manera muy engañosa, solo como una forma de hacer que los iraníes bajaran la guardia antes de atacarlos. Pero con Ucrania también se ve la misma dinámica. El sabotaje de las negociaciones de paz, ya fueran las de Minsk o las de Estambul, los 4 años y medio de boicot a la diplomacia por parte de los europeos, aunque saben que la arquitectura de seguridad europea es el origen de este conflicto. Y luego está eso que decías, celebrar cada cierto tiempo estas cumbres de paz en las que ni siquiera se invita a la otra parte, a los rusos. Quiero decir, llevamos 4 años y medio viendo esto. Es bastante absurdo, pero se ha convertido en la norma. Puedo entender por qué la gente ya no confía en la diplomacia, porque se ve simplemente como una táctica. Engañar a Bawali para configurar el campo de batalla de una manera más favorable. Pero en fin, si ves decir algo. But anyways, yeah, no, you were going to say. I couldn't agree more. Sí, no podría estar más de acuerdo. Estaría muy bien volver finalmente a la diplomacia. Pero lo que diré es que creo que tanto los rusos como los iraníes ya no confían en Occidente. Esa es la consecuencia de cómo hemos estado actuando hasta ahora. Y eso significa que en realidad, ¿por qué iban a querer participar en conversaciones diplomáticas si saben que no se va a respetar nada de lo que salga de ellas? Lo hemos visto con los iraníes y el memorando de entendimiento. Casi inmediatamente después de firmarlo, los estadounidenses se retiraron del memorando. Como has dicho, lo vimos con los acuerdos de Minsk, donde sabemos que Merkel y Hollande han dicho públicamente que los acuerdos de Minsk eran simplemente un medio para permitir a Rusia. Pero Francia, Alemania y Europa nunca tuvieron intención de cumplir los acuerdos de Minsk, sino que eran más bien una forma de dar margen de maniobra a los ucranianos. Y también sabemos que los estadounidenses se han retirado no de uno, sino de todos los acuerdos nucleares, que fueron elaborados con tanta inteligencia y tanto cuidado, y lo han hecho de forma unilateral. Así que la pregunta es, ¿por qué deberían y por qué iban a hacerlo los rusos y los iraníes confiar en los europeos y en los estadounidenses? Quiero decir, entiendo perfectamente su situación. Sin embargo, creo que estamos empezando a ver cómo una confluencia de cuestiones energéticas está empezando a cambiar las cosas. Y si aún no las ha cambiado, creo que empezará a cambiar la forma en que la gente piensa sobre ello. Así es como la energía influye hoy en la economía. Como saben, pasé los últimos 15 años en el sector de la energía marina, así que me he convertido en un friki de la energía, y me ha venido bien. Me temo que cuando estaba en mi primera carrera, en la Armada, solíamos hablar de la ceguera marítima, es decir, de que la gente no entendía realmente el mar ni lo que ocurría en él. Ahora hablo de ceguera energética. Muchísima gente no entiende bien la energía ni hasta qué punto es crucial para las sociedades industriales modernas. De hecho, es fundamental,
para las sociedades industriales modernas. Algunas de las cosas que hemos estado haciendo en la guerra entre Rusia y Ucrania están empeorando la situación, y era previsible que la empeoraran. La primera fue imponer sanciones al petróleo ruso. La consecuencia ha sido que los precios de la energía empezaron a subir ya en 2022, sin ningún impacto significativo en la economía rusa. Nadie, aparte de Occidente, está cumpliendo realmente las sanciones, porque no les interesa desde el punto de vista nacional. ¿Por qué querrías privarte de los hidrocarburos rusos de alta calidad? Quiero decir, es una pregunta abierta que creo la Unión Europea debería hacerse. ¿Por qué querrías renunciar al 40% de tu gas procedente de Rusia y al 40% de tu producto refinado crítico, que es el diésel, también procedente de Rusia? Y sufriremos las consecuencias de eso en los próximos meses. La segunda cosa que hemos hecho más recientemente, por supuesto, es proporcionar a Ucrania las armas para atacar en profundidad dentro de Rusia y afectar a los sistemas rusos de petróleo e hidrocarburos. Y por supuesto, una de las consecuencias de eso es que Rusia ha reducido sus exportaciones. Y por supuesto, el petróleo y el gas son materias primas de exportación intercambiables, así que si se reducen las exportaciones, también sube el precio. Y por supuesto, la tercera pieza de este rompecabezas es el cierre del estrecho de Hormuz y la retirada de más o menos unos 13 millones de barriles diarios de petróleo, sin siquiera hablar del gas. El gas natural tendrá inevitablemente un efecto catastrófico en la economía mundial. Creo que lo que me ha sorprendido en ese asunto concreto es lo que ha tardado en notarse, pero creo que ahora lo entendemos mejor. Y los factores clave de ese retraso entre por un lado el cierre del estrecho de Hormuz y por otro, que se vean los efectos, se deben a varios factores. El primero es el desfase del sistema energético mundial. Un buque que va del estrecho de Hormuz a Estados Unidos tarda unos 2 meses, al Reino Unido o a Europa alrededor de un mes. Así que de nuevo existe ese desfase inicial. La segunda es la cantidad de existencias que hay en el sistema, por encima del desfase sistémico. Pero creemos que esas existencias están cerca de agotarse. La tercera son las reservas estratégicas de petróleo. De nuevo se han reducido considerablemente. Creo que los estadounidenses están ahora en torno al 20%. Esa es la cifra que tengo en mente, más o menos. Y la cuarta, que ninguno de nosotros esperaba realmente ni entendió del todo al principio, fue hasta qué punto los chinos redujeron de forma significativa sus importaciones de hidrocarburos. De nuevo, creo que la cifra que tengo en mente es de unos 5 millones de barriles al día. Y eso, por supuesto, suavizó en cierta medida el golpe, junto con la capacidad de Arabia Saudí y otros países para exportar o aumentar sus exportaciones a través del Mar Rojo y mediante los oleoductos que llegan al Mar Rojo. Pero tarde o temprano, esos efectos nos alcanzarán. Y a mí me da la impresión de que ahora será más pronto que tarde, porque no veo de dónde va a salir más petróleo y gas nuevos. También es muy interesante que si miramos los precios del petróleo y del gas, tomemos simplemente el WTI o el Brent, el West Texas Intermediate o el Brent. Ahora estamos viendo que suben, y por supuesto, se ha señalado que habían estado relativamente bajos. Queda abierta la cuestión de si ha habido algún tipo de operación con información privilegiada para mantener bajos esos precios. Yo creo que es una cuestión abierta. No me sorprendería que fuera así. Pero por supuesto, esos precios son en realidad precios de futuros, no lo que la gente está pagando realmente por comprar un barril de petróleo. Y me fascinó. Esto es lo que se conoce como las grietas. Pero debo decir que me fascinó hablar el mes pasado con un colega de Singapur. Me dijo que estaban comprando petróleo singapurense en Singapur a $200 el barril. Y eso me sorprendió. Es una cifra muy alta. Ahora bien, si llegamos a cifras de ese tipo, subirá el precio de todo. Las regiones más afectadas serán Europa y Asia, Asia Oriental.
Asia Oriental es una gran importadora. Los dos países que están más protegidos son Japón y China, porque ambos tienen grandes reservas estratégicas de petróleo. Pero muchos de los demás países son muy vulnerables. Y el otro que es más vulnerable es Europa. Ya sabes, aparte de vuestro país y en menor medida del mío, Europa es un gran importador de hidrocarburos. Importa unos 12,5 millones de barriles de petróleo al día. ¿Y de dónde salen? Ya he visto comentarios sobre una preocupación real por el gas natural en invierno, que es lo que cabría esperar. Y espero que los precios del petróleo empiecen a subir desde ahora. Y Estados Unidos tampoco es inmune. Estados Unidos importa unos 6 millones de barriles diarios de crudo. Y eso es un problema sistémico, porque el tipo adecuado de crudo frente a los crudos más ligeros que producen. Y necesitan eso para poder producir realmente. Es decir, son exportadores netos de productos refinados, pero importadores netos de petróleo crudo y de otros productos. Así que por todas esas razones, lo que espero ver en los próximos meses, posiblemente ya a partir del mes que viene, es una tendencia al alza en los precios del petróleo y del gas. Y eso, inevitablemente, tendrá un efecto en las economías. Los efectos sobre las economías no se ven de inmediato, porque la mayoría de los indicadores económicos son indicadores retrasados, pero se verán, y probablemente lo harán unos 3 meses después. Pero ya sabe, si tomemos el diésel, que es el combustible al que siempre vuelvo. Si se elimina el diésel de la infraestructura energética de un país, se está buscando un problema muy serio. El diésel mueve todos nuestros tractores, mueve toda nuestra maquinaria agrícola. Yo me crié en granjas y luego me hice a la mar. Y por supuesto, otra cosa que mueve el diésel son todos nuestros barcos pesqueros, casi sin excepción. Así que, evidentemente, nuestros sistemas alimentarios se ven amenazados de inmediato. El diésel es la base de la logística por carretera. Suministra combustible a bastantes sistemas ferroviarios. Alimenta toda la logística, toda la industria de la construcción que utiliza casi por completo excavadoras JCB y ese tipo de maquinaria. Lo mismo ocurre con la industria minera y con gran parte de nuestra capacidad militar. El queroseno es un destilado medio, parecido al diésel, y es, en esencia, combustible de aviación. Y, por supuesto, si puede decirme cómo mover un tanque sin diésel, estoy dispuesto a escucharlo. Pero puedo decirles que no lo haremos con paneles solares ni con baterías. Así que el diésel es el combustible crítico. Y si empiezas a retirarlo de la economía industrial moderna, te estás buscando problemas. Y si no tienes fuentes alternativas de ese diésel, entonces sin duda te estás buscando problemas. Así que yo diría que Europa es muy vulnerable. Si esto es correcto, entonces empezaremos a ver las consecuencias reflejadas en la economía, especialmente en Europa, pero también en Estados Unidos. Y creo que eso podría tener un impacto importante en la política exterior de ambas regiones respecto a estas dos guerras. No nos conviene dejar que nuestras economías se hundan porque nos hemos desconectado de hidrocarburos esenciales que todavía necesitamos. Y así puedo imaginar que en realidad, cuando la gente empiece a ver que sus economías entran en recesión y parezca que esto solo va a empeorar, mirarán con recelo la idea de gastar más dinero en Ucrania para apoyar una guerra fracasada, o de que Estados Unidos siga prestando cualquier tipo de apoyo a una guerra que en realidad está dañando su propia economía y la economía del resto del mundo por el cierre del estrecho de Hormuz. Así que sospecho que será la economía lo que ponga fin a ambas guerras. Y por supuesto, el problema es que aunque podamos llegar a soluciones diplomáticas para ambas guerras, el desfase del sistema hará que las cosas empeoren incluso después de que ambas guerras hayan terminado para siempre, antes de empezar a mejorar. Esto se debe al daño causado al sistema económico y al hecho de que el sistema energético mundial, especialmente el del petróleo, tardará meses en recuperarse.
Me sorprendería que ocurriera lo que creo que va a ocurrir si logramos volver a algo parecido a la situación anterior a las guerras en menos de un año. Y no me sorprendería que no lo viéramos hasta finales de 2027. El desfase es considerable, y conozco al menos a un analista, Art Berman, un geofísico estadounidense al que sigo, que cree que parte de los daños será permanente. Así que creo que esto es lo que pondrá fin a ambas guerras, probablemente el año que viene. Pero cuando las ponga fin, no vamos a quedarnos en una situación que a ninguno de nosotros le gustaría. Bueno, Europa parece especialmente vulnerable, como decía, porque las tres reglas de la seguridad energética son diversificación, diversificación y diversificación. Eso es lo principal. Los europeos no han hecho realmente esto. Y se nota en el lenguaje que emplean cuando celebran nuevas sanciones contra Rusia, cuando se desconectan de un proveedor. Normalmente lo que se quiere es tener más proveedores para, de nuevo, diversificar. Pero en lugar de eso, están barajando las opciones, desconectándose de Rusia. Y esto se considera bueno para tasking, lo cual es bastante absurdo. Pero yo creo que no estamos necesariamente al final de la escalada en cuanto a lo mal que pueden llegar a ponerse las cosas, porque empezó con la destrucción del Nord Stream. Los europeos, en cierto modo, miraron hacia otro lado. Durante un tiempo, fingieron que había sido Rusia. Luego, por supuesto, impusieron sanciones a Rusia, lo que aisló aún más a los europeos. Después, claro, los europeos también están respaldando ataques contra la infraestructura energética rusa, lo que provoca más problemas en los mercados mundiales. Luego tenemos la guerra de Irán, que golpea a Irán, por supuesto, pero también hace que las instalaciones energéticas de los estados del Golfo sean objetivo de ataques. Ahora vemos un acceso limitado en el Mar Negro. Luego está, por supuesto, el estrecho de Hormuz. Ahora, Yemen está, en cierta medida, cerrando parcialmente el Mar Rojo. Y pensaba al ver esas imágenes tan impactantes de la explosión en Essex, en el Reino Unido. No estoy diciendo que lo hiciera Rusia, pero sí me hizo pensar que si yo estuviera en el Kremlin, este es el tipo de objetivo al que iría. Porque en Moscú hay un consenso cada vez mayor de que es bastante peligroso no tomar represalias, dado que el colapso de la disuasión rusa se considera ahora una amenaza clave, si no la principal, para la seguridad internacional. Es decir, otros países deberían temer a las grandes potencias. No se puede atacar sin más a la mayor potencia nuclear del mundo y no tener ninguna preocupación. En algún momento, sin disuasión, solo queda la guerra. En esencia, la inacción se está volviendo más problemática o más peligrosa que la acción. Si Rusia ya no puede quedarse de brazos cruzados sin hacer nada mientras la OTAN ataca, cabría suponer que en algún momento subirían algún peldaño en la escalada. No sé si sería un sabotaje similar o si simplemente, porque también vi el ataque que alcanzó el consulado honorario de Letonia en Slaviansk, y pensé, bueno, eso es... Supongo que es un primer paso previsible. Si quieres subir por la escalera de la escalada, porque no es territorio soberano de un país de la OTAN, pero luego atacas esto y subes un poco más por esa escalera, como hizo la OTAN contra Rusia. Pero supongo que mi pregunta es, si llegamos al punto en que de forma encubierta o abierta los rusos atacan alguna infraestructura energética europea, ¿qué aspecto podría tener eso? Porque bueno, es menos resiliente que en Rusia. Es decir, los europeos parecen mucho más vulnerables. Sí, unos cuantos objetivos. Pienso, por ejemplo, en mi propio país, Noruega. Es un país muy pequeño. Suministra mucho gas a los británicos y a los alemanes. Insisto, esto no es una defensa de nada, para que los periodistas no vengan a por mí. Pero lo que digo es que estamos en una posición muy vulnerable y resulta un poco extraño que estemos dispuestos a provocar hasta tal punto, teniendo en cuenta que somos vulnerables.
Sí, estoy de acuerdo. Creo que uno de los problemas, Glenn, es que toda la estrategia occidental, en realidad, llamar a eso estrategia es darle demasiado lustre, porque creo que Occidente no tiene una estrategia, aparte de redoblar la apuesta y esperar. Y una de las esperanzas es que los rusos no respondan. De hecho, creo que lo dije antes. En el escenario que he planteado, la próxima guerra contra Rusia, dije que, en este momento, Occidente está dando por hecho que Rusia no responderá. Quiero decir, es realmente espantoso cuando se consideran las consecuencias. Creo que si yo estuviera en la situación de Putin, en la situación de Rusia, si fuera a responder, creo que lo haría. Me inclinaría por hacerlo abiertamente, en lugar de forma encubierta, porque hacerlo abiertamente transmitiría el mensaje. Y los rusos han dicho que no han descartado respuestas contra los europeos en territorio europeo. Y eso es una advertencia explícita. Y he visto muy poca discusión sobre ello. Pero es una advertencia explícita para los europeos, y deberíamos escucharla muy atentamente. Ahora bien, la forma en que yo lo haría si decidiera responder, y no es así como planteé el escenario en Substack. En realidad, en ese escenario supuse que respondían los rusos y que luego llegábamos al artículo 5. Pero creo que, si yo fuera Putin, lo primero que haría sería llamar al presidente Trump y decir, ya hemos tenido suficiente. Vamos a responder atacando estas zonas de Europa y destruyendo estas instalaciones, a menos que los europeos acepten de forma inequívoca cesar estos ataques y dejar de proporcionar estas armas a Ucrania. Entonces llamaría a Starmer, Macron y Merz y les diría, vamos a atacar sus instalaciones de producción de estas armas. Utilizaremos misiles balísticos convencionales y misiles hipersónicos. No tienen defensa contra ellos, y a menos que tengamos un acuerdo inequívoco por su parte de que no van a continuar estos ataques. Ahora bien, me interesaría mucho ver qué ocurre en ese caso. Pero así es como yo lo haría, porque les da a los europeos la oportunidad de dar marcha atrás, en lugar de limitarse a recibir el ataque. Pero la cuestión de estos ataques, también escribí un artículo sobre defensa antiaérea, es que no tenemos ninguna defensa contra estas armas. Tenemos cierta defensa contra los misiles balísticos, pero no contra salvas de misiles balísticos. Y no tenemos defensa contra los misiles hipersónicos. Recuerdo que fue en 2002, justo después del 11S, Glenn. Yo estaba en el Departamento de Planificación Política del MOD, el Ministerio de Defensa británico, y estábamos analizando las consecuencias de un ataque como el 11S y dónde estaban las vulnerabilidades. Uno de esos puntos era la infraestructura energética. Por ejemplo, calculamos que si hubiera una gran explosión en una planta de gas natural, en una estación receptora o en una planta de producción, las consecuencias serían casi nucleares. Tendrían un impacto enorme por las explosiones que se liberarían. Y, de nuevo, es algo ante lo que no podemos hacer nada. Y no se trata solo de las consecuencias del ataque. Pensemos, por ejemplo, en lugares como Rotterdam o Milford Haven, con refinerías enormes. También están las consecuencias para el sistema energético. Porque el problema de las infraestructuras energéticas, y lo digo desde una experiencia larga y dura, es que lleva mucho tiempo construirlas. No puedes simplemente ponerlas en marcha así como así. Y sorpresa, sorpresa, una de las cosas que necesitas para reconstruir infraestructuras energéticas son materias primas y diésel para llevar a cabo esa reconstrucción. Así que hablamos de niveles de daños que en realidad acabarían repercutiendo en tu economía futura durante la próxima década. Así que esto es, creo yo, lo que haría. Ahora bien, lo interesante, por supuesto, sería cuál sería la respuesta de los europeos. Si yo fuera el primer ministro de este país, dimitiría, porque no podría. Sabía que estaría asumiendo un riesgo que no podría mitigar adecuadamente. Y quiero decir, lo único que se puede decir es que lo único que haría Gran Bretaña, o de hecho Francia, sería responder con armas nucleares.
Pero eso es, en esencia, un acto de suicidio nacional. Y en más destekten expropiando tus propias armas nucleares contra Rusia, que es el Estado con mayor arsenal nuclear del mundo. Y es un cálculo importante a Putin decidirse eso. Pero el riesgo global que implica todo esto es tan enorme que resulta alarmante que no haya un debate sobre estos riesgos en la opinión pública europea. Si has hecho alguna vez gestión de riesgos, yo he hecho un poco. No puedo decir que me guste especialmente porque no creo que, por lo general, funcione. Pero los factores críticos para entender un riesgo son: ¿cuál es la probabilidad de que ese riesgo se materialice? Y en segundo lugar, ¿cuál es el impacto? Ahora bien, aunque la probabilidad de que los rusos respondan a nuestras acciones sea de alrededor del 10%, las consecuencias serían enormes. Y para mí ese es un riesgo sobre el que realmente hay que reflexionar muy seriamente para asegurarse de haberlo pensado bien. Porque creo que si analizáramos esos riesgos a fondo, llegaríamos a un análisis muy sobrio. Creo también que si vamos a asumir esos riesgos, y en este momento los estamos asumiendo sin hablar de ello con los europeos, deberíamos debatirlo con la población. Deberíamos explicarles los riesgos a los que los estamos exponiendo para que puedan tener una conversación política sobre si eso es lo que quieren. No veo ninguna señal de ello en este momento, pero son el tipo de conversaciones que deberíamos mantener públicamente en toda Europa. Europa es el esto. Y si quieres hacer una idea de cómo personal frobrunnar así pen me te con mirato a Ucrania. In the event of such a war, then just look across to Ukraine. Ukraine has been surgically had its... Ucrania ha sufrido una destrucción quirúrgica de sus sistemas energéticos. Creo que el PIB ucraniano ha caído alrededor de un 30%. Diría que probablemente sea más cuando realmente lleguemos al fondo de la cuestión. Ahora mismo, Ucrania es un estado fallido. Solo puede sobrevivir gracias a la generosidad europea. Así que, por lo que veo, si quieren echar un vistazo, miren a Ucrania y háganse la pregunta: ¿es ese un riesgo que estamos dispuestos a aceptar para Europa? Y no creo que debamos aceptarlo para Europa. Creo que deberíamos estar teniendo esta conversación de verdad y pensando en un plan B. Y el plan B, evidente, es encontrar un camino de vuelta a la diplomacia. Sí, pero la guerra energética en Ucrania es bastante devastadora. Los rusos no solo han ido a por todas las grandes instalaciones energéticas y ahora también los puertos, sino que han llegado incluso hasta las propias gasolineras. Creo que Ucrania tiene unas 7.000 gasolineras en todo el país, que son muchas. Pero los rusos se están centrando en las del este, especialmente en la región de Dnipropetrovsk. Quiero decir, esto es algo que creo que todavía no ha aparecido realmente en el radar de Occidente, porque aún no ha llegado al punto de volverse crítico. Pero en esencia, están dejando fuera de servicio todas las gasolineras, una tras otra. Creo que va a convertirse en un elemento completamente nuevo, además de la crisis de personal y de la falta de defensas aéreas. Creo que esto va a ser algo clave. Pero no lo estamos, ya sabes. Dale 1 o 2 meses más. Creo que va a ser un gran problema, porque paraliza buena parte de la logística. Sí. Pero no dejo de pensar que los historiadores del futuro deben de mirar atrás a estos últimos 30 años con horror y asombro. Porque ya sabes, después de la Guerra Fría, la gran estrategia general de Rusia era integrarse con Occidente, ser un país europeo más. Se alejaron del imperio. Dijeron, no necesitamos esto. Básicamente, apostaron todas sus cartas por Occidente. Ese era el único objetivo. Y viendo toda la historia, este es probablemente el mejor momento posible para que los europeos occidentales y los estadounidenses encuentren una causa común y una arquitectura de seguridad común con los rusos. Ponerlos de nuestro lado del balance. Y la respuesta fue que no aceptamos un sí por respuesta. Básicamente, lo rechazamos y llegamos a la conclusión de que en lugar de eso, construyéramos una Europa en torno a la OTAN y la Unión Europea. Es decir, continuar con la política de bloques,
pero que todos formaran parte de ello en Europa, excepto el país más grande de Europa, Rusia. Y bueno, lo que me asombra es que si simplemente hubiera sido un error de cálculo, que no lo vimos venir, sería una cosa. Pero en los años 90, nuestros dirigentes políticos, nuestros líderes militares y los jefes de inteligencia hablaron de que esto probablemente, de que esto alienaría a los rusos, de que sería una catástrofe. En 2008, cuando ofrecieron a Ucrania una futura adhesión, todo el mundo sabía que aquello era sin duda una línea roja. Esto iba a ser muy problemático, y por eso hubo tanta oposición. Pero ya sabe, desde embajadores hasta jefes de la CIA, de sí, esto probablemente provocará una guerra. Y lo hicimos. Es sencillamente asombroso. Quiero decir, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? Sé que se puede presionar a los políticos. Buscan llegar a acuerdos. Pero sabemos cómo hemos llegado hasta aquí. Y el hecho de que no haya voluntad de dar un paso atrás y replantearnos lo que hemos hecho, y que, en vez de eso, sigamos por este camino. Y como usted decía, ni siquiera hay debates. Sabemos a dónde va esto. Estamos aumentando nuestros ataques contra Rusia. Rusia tendrá ahora que responder de alguna manera. Así que nuestros líderes nos están llevando a una guerra con la mayor potencia nuclear del mundo, que solo unos años antes tenía como objetivo principal integrarse con nosotros. Y no hay discusión, no hay debate, nada. Cualquier discrepancia se desacredita como, ya sabes, putinismo o cualquier otra expresión infantil que se les ocurra. Quiero decir, es realmente alucinante que esto siquiera sea posible. Y se suponía que nosotros éramos las democracias liberales, las sociedades abiertas, capaces de cuestionar las ideas y corregir el rumbo si estamos en una senda peligrosa. Esta es una senda muy peligrosa, y no hay absolutamente nada. Me preguntaba, sin embargo, ¿cómo ves los objetivos aquí? Porque has dicho que no está claro que realmente tengamos una estrategia. Pero, si todo esto era para lograr, ya sabes, una paz hegemónica mediante la expansión de la OTAN, ahora la propia supervivencia de la OTAN podría verse cuestionada. Podría estar en juego. Quiero decir, y aún así no hay discusión. Entonces, ¿cuáles crees que son ahora los principales objetivos, ahora que hemos cavado este enorme agujero para nosotros mismos y por lo que parece, no vamos a force cover? Creo que los principales objetivos del establishment político, antes los llamaba la élite, pero me di cuenta de que eso de élite implica un rendimiento de élite, y no hemos hecho nada de eso. Es justo lo contrario. Así que creo que el objetivo del establishment político es llevar a Rusia a la mesa de negociación y lograr un acuerdo de paz. Pero claro, lo están haciendo desde una posición de debilidad. Y de nuevo, creo que no entienden realmente hasta qué punto las cartas militares están a favor de Rusia. No digo que Rusia no tenga problemas que afrontar por nuestros ataques dentro de Rusia, con sistemas de armas occidentales proporcionados a los ucranianos, pero eso no afectará al campo de batalla. Y lo único que está haciendo es no tener absolutamente ningún efecto sobre el probable desarrollo ni el probable desenlace de la guerra, pero sí elevar, como usted dice, la probabilidad o la posibilidad de un ataque contra Europa. Creo que aquí intervienen varios factores. Creo que está la arrogancia que surge del final de la Guerra Fría, del fin de la historia, y de la idea de que el sistema neoliberal occidental es el sistema dominante y, por tanto, debe de ser el mejor sistema. Está eso. Creo que hay una agenda neoconservadora en Estados Unidos y algo parecido en algunos lugares de Europa. Por lo que veo, Gran Bretaña parece padecer eso. Creo que también está la cuestión de los bloques. El bloque de la OTAN y el bloque europeo. Estas instituciones a menudo cobran vida propia. Y una vez que tienen poder, no les gusta cederlo. Y creo que estamos viendo eso en ambas instituciones. Y la que conozco mejor, aunque sé bastante de las dos, es la OTAN. Y creo que lo que los europeos parecen no ser capaces de entender es que aunque pudo haber tenido éxito durante toda la Guerra Fría, después de la Guerra Fría, la OTAN ha sido una institución fallida.
Y queda abierta la cuestión de si tuvo éxito en Kosovo. De hecho, yo estuve en la operación de Kosovo en el mar Adriático. Lo que no me di cuenta entonces, pero que ahora entiendo muy bien, es que la justificación jurídica internacional de nuestras operaciones en Kosovo era extremadamente dudosa. Y más dudosa, diría yo, que el ataque de Rusia en el Donbass. Luego está Afganistán, 20 años allí. La OTAN estuvo allí desde 2006, así que más de 15 años. Un fracaso de 20 años en Afganistán. Y de nuevo yo suelo decirle a la gente, si creen que la OTAN no pudo derrotar a los talibanes, ¿por qué creen que podría derrotar a un adversario de igual nivel, con una capacidad industrial y militar significativa? Y de nuevo, no veo ninguna prueba de que pueda derrotarlo. Pero por desgracia, existe ese desfase institucional. Y quienes quieren seguir impulsando la expansión, creen que esto tiene que ver con civilizar a los países del este. Y los países del este, a su vez, querían alejarse. Quieren más equilibrio porque no disfrutaron de su etapa en la URSS, así que creen que la OTAN es la solución. Sin embargo, uno de los problemas de la OTAN es que se basa en una premisa que creo que ahora es claramente falsa. Se basa en la garantía de la omnipotencia militar de Estados Unidos. Y creo que sabemos que eso ya no es cierto. No estoy diciendo que Estados Unidos no sea una fuerza militar muy poderosa. Lo es, enormemente. Pero sus fuerzas están mucho más orientadas al aire y al mar, y menos a tierra. No tiene un ejército grande en comparación con el tamaño del país. Está más o menos en 450,000 efectivos. Quizás sean 470,000. Si sumas a los Marines creo que los Marines rondan los 160,000 en total. Pero en realidad, si miras el tamaño del ejército ruso, son 1,5 millones, y eso sin contar las reservas, creo. Mira el ejército de China, 3 millones. Y cuando ves algunos de esos desfiles militares, es imposible no quedar impresionado por la organización militar de ambas naciones. Y si miras a Europa, no solo tenemos fuerzas que están sufriendo como consecuencia de años de falta de inversión. También tenemos fuerzas en las que creo falta gente con la mentalidad adecuada para entrar realmente en las Fuerzas Armadas, ganar guerras e ir a luchar por sus países. Creo que hay mucho menos interés en eso. Así que pienso que ese retraso institucional forma parte del problema. Y también creo que hay un problema FOBRAD, sea catastrófico, todo ha construido en torno a la idea de la disuasión. Debemos disuadir a Rusia de atacarnos. Pero a menudo digo que esto, en realidad, no se ha traducido en disuasión, sino en confrontación. Nos hemos ido acercando cada vez más a Rusia de forma confrontativa, y ahora nos sorprende que Rusia haya respondido. Otro de los fallos evidentes en el planteamiento de la OTAN es que la OTAN no estaba preparada cuando los rusos atacaron. Si sabíamos que Rusia podía atacar como consecuencia de nuestra expansión, ¿por qué no estábamos preparados? Así que una vez más, otra razón para demostrar que la OTAN es una organización en declive, y yo diría, una organización fracasada. Y creo que una garantía de la OTAN vale mucho menos de lo que la gente piensa. Si me pregunta si en los estados bálticos hubiera un país que decidiera reprimir a su minoría étnica rusa y lo hiciera, y como consecuencia de esa represión recibiera una respuesta de Rusia, y hay indicios de que esto está ocurriendo. Si eso sucediera, ¿querría yo derramar sangre británica para apoyar a ese estado? ¿Querría usted derramar sangre noruega? Yo no haría si fuera spelmeester de dos países. Es de enfoque confrontativo no ha funcionado. That sort of confrontational approach which hasn't worked. I think by far the best thing that we could do, given that Creo que con diferencia, lo mejor que podríamos hacer, dado que Estados Unidos no es omnipotente y que la OTAN no debería ser una piedra angular de nuestra defensa porque ha fracasado, sería pensar en alternativas. La que se me ocurre de inmediato, hay gente que la desprecia, yo no, es la OSCE, y creo que la clave de la OSCE está en la palabra cooperación. Rusia forma parte de ella. Y, aunque no tiene la capacidad militar de la OTAN,
aunque la capacidad militar de la OTAN está muy exagerada, sí reúne a las personas adecuadas porque están los rusos, los europeos y también otros. Así que yo miraría en esa dirección. Es un salto bastante grande llegar hasta ahí. Pero en realidad, una cosa que veo es que si empezáramos a plantearnos seriamente la disolución de la OTAN, los beneficios para la paz y la seguridad europeas deberían quedar claros. Quiero decir, si se disuelve la OTAN, no habría ninguna razón para que Ucrania quisiera unirse a ella. Si se disuelve la OTAN, entonces sí podríamos empezar a pensar en términos de cooperación en nuestra relación con Rusia y ajustar en consecuencia el tamaño de nuestros ejércitos. No dimensionarlos para operaciones ofensivas contra Rusia, sino para la seguridad a más largo plazo. Quiero decir, en mi país me interesaría la seguridad de nuestros mares, nuestro acceso a las materias primas. La seguridad de mi espacio aéreo y, bueno, unas buenas relaciones de cooperación con muchos otros países. Así que es una respuesta larga a una pregunta corta, pero creo que así es como lo plantearía. Me parece que también hay cuestiones abiertas sobre la Unión Europea, pero siempre que no se militarice, y eso sería un grave error, entonces creo que la Unión Europea es menos importante. Personalmente, creo que ambas instituciones fracasarán de aquí al final de esta década, cada una por razones estructurales distintas. No voy a aburriros con mis opiniones sobre la Unión Europea, pero creo que ambas fracasarán. Y creo que probablemente estaremos mejor como resultado de ambos fracasos. Creo que la razón por la que la OTAN funcionó mejor durante la Guerra Fría es que era, bueno, de nuevo, no solo porque fuera una alianza defensiva, sino porque era una potencia partidaria del statu quo. Y ahí es cuando funcionaba la disuasión. Es decir, si haces A o B, responderemos con claridad. Así que, como potencia partidaria del statu quo, comunicas claramente la disuasión frente al revisionismo del adversario. Lo que ocurrió después de la Guerra Fría fue que la OTAN se volvió revisionista al expandirse y al emprender estas guerras agresivas. Quiero decir, puedes justificar como quieras la expansión y los ataques militares, pero entonces ya no puedes afirmar que la OTAN sea una potencia partidaria del statu quo. Está cambiando la arquitectura de seguridad. De nuevo, está intentando facilitar una hegemonía colectiva. Y mencionaste Kosovo y sí, yo también estaba en el ejército en el 99. No tuve ningún papel activo en esta guerra. Yo no, en absoluto. Pero yo simplemente, ya sabes, cómo se dice, hice el servicio militar obligatorio. Reclutado, sí, reclutado. Pero lo que me pareció fascinante de esta guerra fue que después se sostuvo que, sí, el ataque contra los serbios no era legal, pero sí legítimo. Y en esencia se desligaba la legitimidad de la legalidad. Y entonces, claro, la pregunta es, bueno, ¿qué lo hace legítimo si no es legal? Y la respuesta era, los valores liberales y democráticos. Si sirve para promover la democracia y defender los derechos humanos, entonces es legítimo, aunque el derecho internacional no lo respalde. Sin embargo, creo que de ahí nacieron muchas cosas. Que Occidente tenga la prerrogativa de hacer muchas cosas. Podemos interferir en los asuntos internos de otros países. Solo nosotros, porque lo llamamos promoción de la democracia. Podemos atacar a otros países, lo llamamos intervencionismo humanitario. Podemos cambiar regímenes, podemos separar territorios de otros países. De repente, eso abre la puerta a un sistema hegemónico que no es aceptable para nadie más. Y creo que ahora hemos desmantelado buena parte del derecho internacional. Y cuando todo este orden hegemónico ha terminado, tenemos que preguntarnos, ¿cuál se supone que debe ser ahora el papel de la OTAN? Porque sí, durante la Guerra Fría disuadía, mantenía estable la política de bloques. En la era posterior a la Guerra Fría, podía intentar facilitar una hegemonía colectiva, se piense lo que se piense de ella. Pero ahora que hemos salido de la era hegemónica, ya no es un buen momento para que la OTAN explique cómo va a tener un papel constructivo. En fin, ¿alguna reflexión final?
No, I think I couldn't agree No, with you no more. podría estar más de acuerdo con usted en lo que dice sobre el proselitismo de los valores occidentales, que hemos dado por hecho que son los mejores valores. Y creo que hoy en día da la impresión de que el resto del mundo nos mira y piensa, ¿qué demonios está pasando en Europa y en Estados Unidos? Y tienen razón. ¿Quiénes somos nosotros para decirle a la gente cómo debe gobernar sus países? ¿Quiénes somos nosotros para decidir qué países deben dividirse y cuáles no? La gente habla de cambio de régimen, pero se refiere al derrocamiento de gobiernos. Y creo que su observación sobre el derecho y la legitimidad está extraordinariamente bien planteada, porque en realidad, si no se está dispuesto a acatar el derecho internacional, ¿quién decide qué es legítimo y por qué? ¿Y qué les cualifica para tomar decisiones sobre la legitimidad? Quiero decir, creo que hemos causado muchísimo daño al abordar las cosas como lo hemos hecho. Ya va siendo hora de que en Occidente dejemos de pensar en el resto del mundo y empecemos a pensar en el daño que hemos causado, en por qué hemos actuado así y en cómo podríamos querer cambiar. De todos modos, vamos a cambiar por las consecuencias económicas, que se deben en gran medida a la forma en que hemos operado. Pero esperemos hacerlo de una manera mucho más informada, de una forma que nos permita volver al derecho internacional, por imperfecto que sea, porque es mucho mejor que pensar que nuestro papel en el mundo y nuestro derecho en el mundo es intervenir todo lo que queramos. No lo sé. Creo que la historia juzgará mal a Occidente desde el final de la Guerra Fría. Y creo que ya va siendo hora de empezar a reflexionar sobre ello y a pensar de otras maneras para poder mejorar nuestra forma de pensar en el futuro, Glenn. Bueno, con esas sabias palabras, vamos a cerrar aquí. Así que muchas gracias, Steve. Te agradezco mucho que hayas dado tu tiempo. Sí, un placer. Sigue haciendo un buen trabajo, Glenn. De verdad importa.